En este video les voy a contar un método para aproximar la solución de un problema a valores iniciales. Es el método más sencillo de todos, se llama el método de Euler. Recordemos un PBI, uno quiere hallar una función de manera que se cumpla esto, ¿sí? La derivada de la función está dada en cada punto por esta fórmula y tiene un valor inicial. O sea, mi incógnita es querer hallar una función i de t en todo un intervalo, pero bueno, un método numérico me va a dar, en vez de una función en todo un intervalo, me va a dar varios valores i sub i que van a ser aproximación de la función en algunos puntos t sub i, ¿sí? Para algunos ti en el intervalo. O sea, lo primero que voy a hacer es elegir un valor de L. L es el número de subintervalos en el que voy a dividir mi intervalo T0, TF, ¿sí? Voy a elegir esos puntitos que me determinan esos intervalos, los llamo TI, o sea, T1 va a ser el T0, TL más 1 va a ser TF, todos los puntos del medio van a ser TI, la distancia entre dos puntos es H, la longitud del intervalo dividido L, y son todos puntos X espaciados. Entonces lo que me va a dar el método de Euler es I sub I, que es una aproximación de la función en el valor TI, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar el I1 es I0, ¿sí? Si I1 es I0, entonces I1 es exactamente I de T1, no es una aproximación, sino que es exactamente el resultado. Eso es porque es el valor inicial, ahí se lo tengo. Entonces, ahora es cómo obtengo I2 a partir de eso. Bueno, I2 lo voy a obtener de esta forma. ¿De dónde viene eso? Bueno, la definición de derivada me dice esto, ¿no? Si h tiende a 0. Si en vez de considerar h tendiendo a 0, considero h positivo y muy chiquito, puedo decir que este cociente incremental es parecido a i' de t. Entonces, despejando acá, en esta expresión, paso el h multiplicando y el i de t sumando, tengo esta expresión, ¿sí? Ahora observen que este i de t esto es f en t i de t, que es algo que conozco del problema. Por lo tanto, si yo conozco quién es i de t, voy a conocer quién es esto, y por lo tanto esta expresión me va a resultar conocida y me va a permitir aproximar i de t más h. Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? I1 le sumo h por f evaluada en T1 y en I1. Esto me está indicando, eh, me estoy moviendo en la dirección de f, un paso h en el eje horizontal hasta llegar a I2. En general lo voy a hacer con cada uno. Una vez que tengo I sub i, voy a obtener I sub i más 1 sumándole h por f de ti I sub i, ¿sí? Donde cada ti, recuerden, ti más 1 es ti más h. Observen, les voy a mostrar cómo se ve esto. Acá tengo un campo de direcciones, son todos los valores de f evaluados en el puntito. Esta es la solución exacta. Acá estoy tomando L igual 5, ¿sí? O sea que el intervalo 0, 5 lo divido en 5 subintervalos de longitud 1, por lo tanto mis puntos T1 es este, T2 es este y así sucesivamente. Entonces yo me paro acá, en el punto inicial, mido la pendiente que tendría la solución acá, o sea la pendiente dada por la F, y trazo un segmento de recta hasta llegar acá, ¿sí? O sea, un segmento de recta con un H, un paso H en el eje horizontal. Y llego a esta posición y este valor,
que va a estar cerca de 1, va a ser el nuevo, va a ser I1. I1 va a ser una aproximación de I en T1, que es este. Entonces, una vez que estoy parado en I1, hago lo mismo, mido cuánto vale F en este punto. Recuerden que F es de dos variables, lo tengo que evaluar en T1 y en I1. Eso me da una pendiente, que es más o menos esta que está acá. Trazo el segmento de recta, un paso H, y este va a ser el I2. Ahora evalúo nuevamente la pendiente. Ahí se ve en el campo de direcciones cómo tiene que ser esa pendiente, y así sucesivamente voy obteniendo mi aproximación. Fíjense que no obtengo los puntos todos juntos, sino que los voy obteniendo a partir del punto anterior, ¿sí? Ahora, si refino, quiero decir, si tomo el doble de puntos, de manera de agregar los puntos que están en el medio, entre 0 y 1, entre 1 y 2, 2 y 3, fíjense, esto es ahora mi aproximación. Recuerden, a mí Octave lo que me va a dar son los valores de T y los valores de I. Esta gráfica la hago después con un plot, ¿sí? Fíjense que esta se parece un poco más. Si ahora duplico de vuelta el valor de L, de manera de tener 20 puntos, obtengo esto, ¿sí? Obtengo cada vez más puntos, y para este caso mi aproximación va mejorando. Veámoslos de vuelta, sin el campo de direcciones. Este es mi punto inicial. Lo que voy haciendo con Euler es esto. Esto para 5 pasos, 5 intervalos, un paso de longitud 1. Estos son 10 intervalos con un paso de longitud 1 medio. 20 intervalos con un paso de longitud 0,25, y así sucesivamente. Bueno, les voy a mostrar el código. Fíjense esto. Esto me devuelve T e I, y hay que ingresarle la función f de dos variables. Fíjense cómo está acá, primero la T y después la I. El intervalo, un intervalo de esta forma entre corchetes, que es el valor inicial y el final. El valor I0, que es parte del dato del problema, y en el primer valor del intervalo tiene que ser I0, y después L. Esto es el L, es lo único que es, digamos, propio del método numérico. Es la cantidad de subintervalos en los que voy a considerar, y que después voy a ir duplicando para refinar mi resultado. Entonces, lo primero que va a hacer es hallar el T, porque el T se hace directamente haciendo un link space de L más unos puntos en los dos extremos del intervalo. Después calculo H, que es el tamaño del paso, que es la longitud del intervalo dividido L, y ahora voy a ir llenando los valores I, ¿sí? Primero reservo el lugar en la memoria, me armo un vector columna de L más 1 elementos, es igual que L, la misma tamaño, pero por ahora tienen todos ceros. Entonces, en el primer lugar del vector I voy a poner I0, ahí estoy usando mi condición inicial. Y luego voy a hacer un for mediante esta fórmula, que es la que teníamos escrita acá en la hoja. Esta fórmula que está acá, solo que con n en lugar del i, pero ahí me está diciendo que i en la posición n más 1, voy a poner in más h por f evaluado en tn y evaluado en in. Y eso es todo. Al salir de esto, voy a tener dos vectores, el t y el i. Fíjense, por ejemplo, si yo ingreso esa f, que es la del gráfico, en el intervalo 0, 5, el i0, 0, esto significa que i en 0 vale 0. Elijo un valor de L y meto dentro de Euler F, intervalo I0 y L. Esto me va a dar un vector T y un vector I. Si yo los junto, esto me está diciendo que
para este valor de t la función vale esto, ¿sí? O sea, para t igual 2,5 la función vale 0,8. Para t igual a 5 la función vale menos 1.149. Podemos hacer un gráfico. Y vemos eso, ¿sí? Si quiero mejorar mi precisión, fíjense, lo que hago es L igual L por 2, o sea, reemplazo el L que tenía antes y lo duplico. O sea, ahora L va a valer 20. Y vuelvo a correr la misma línea en la que hace el método de Euler y después gráfico. Acá podemos ver en azul para n igual 10 puntos y en rojo para n igual 20 puntos. Y acá tengo los dos valores de t, ¿sí? Los valores de t y los valores de i, ¿sí? Y esos cada vez van a ser más puntos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, t, cuánto vale en 5, que es el último valor, en 5 vale esto, ¿sí? Fíjense, antes era menos 1.14, ahora menos 1.04. Bueno, ¿cómo puedo ir mejorando esto? Pues vamos a correrlo de vuelta. Ahora tengo un L más grande. Ahora lo hice con L igual 40. Y el último valor de I lo puedo obtener haciendo esto. I de end menos 0.999, ¿sí? Muy distinto al valor anterior. Fíjense que T en la última posición es 5, o sea que I en 5 es aproximadamente eso. Si vuelvo a duplicar L y correr, ahora mi L es 80 y el valor final de I es 0.97. Ahora podría asegurar que el 0.9 ya es un valor exacto. Y así puedo seguir duplicando hasta obtener una aproximación de I en 5, ¿sí? Bueno, si una ecuación diferencial no es estable, no conviene usar un método numérico, ya que me voy a ir, digamos, alejando de la solución con cada pequeño error que encuentre. Entonces podemos suponer que la derivada de f respecto de y es negativo, para asegurarme que por lo menos la solución aproximada no se aleje demasiado de la exacta. Sin embargo, hay otro tipo de estabilidad no propia de la ecuación diferencial que tiene que ver con el método numérico, la estabilidad del método de Euler. Les voy a mostrar. Esto es lo que pasa con una ecuación diferencial estable. La función se acerca a la solución. Esta es una ecuación diferencial inestable, donde claramente se me alejan las funciones, incluso si achico el h, se acercan, pero a la larga siempre terminan alejándose. Y esta es una ecuación diferencial estable, pero inestable para el método de Euler. Ocurre esto, pero si yo achico el valor de h, esto se soluciona enseguida, ¿sí? Entonces, en algún momento, para un valor de h suficientemente chico, la aproximación anda bien. Pero ¿qué pasa si en vez de menos 5 tuviera acá menos 20? Bueno, pues no me va a servir ese valor de h, tendría que tomar otro h más chico. Y eso puede conducir a altos costos computacionales. En ese caso, por ahí lo conveniente es considerar otro tipo de métodos, un método llamado implícito, que es justamente para este tipo de ecuaciones diferenciales llamadas rígidas o stiff. Vamos a analizar el error, ¿sí? Y es mi solución exacta, y los valores I1 y L más 1 son las aproximaciones por el método de Euler. El error global es considerar la diferencia entre I en cada uno de los puntos menos la aproximación.
¿sí? Y tomar el máximo de todos ellos. Si esto tiende a 0, pues mi aproximación va a estar cerca de la función, ¿no? Entonces, consideremos el caso de i igual a 1, i de t1 menos i sub 1, i de t1, como t1 esté 0, y 1 era i0, pues esto es 0, porque la condición inicial de la ecuación diferencial me decía justamente que i de t0 es i0. Entonces el primer error es 0. Bien. ¿Qué pasa con el segundo error? Bueno, t2 lo obtenía a partir de t1 sumándole h, i2 lo obtenía a partir de i1 sumándole h más f en t1 y 1. Bien. Ahora, recordemos que i1 era i de t1 exactamente, ¿no? Y esta expresión f en t1 i de t1 es la derivada de i' en t1. Entonces tengo esto que está acá, ¿sí? Recuerden cuando les dije, estamos usando esta expresión, i de t más h es aproximadamente i de t más h y' de t. Bueno, ¿qué tan aproximado es? Eso es lo que me dice el teorema de Taylor. En este caso, el teorema de Taylor de orden 2 me dice que i de t más h es igual a i de t más h por i' de t más h cuadrado sobre 2 por derivada segunda de i evaluada en un punto que no conozco, pero sé que ese punto está entre t y t más h, ¿sí? Por lo tanto, si paso estos dos términos restando y considerando t igual t1, obtengo esta expresión que está acá arriba. Por lo tanto, este error va a estar acotado por el valor absoluto de este término. Yo de la función y la solución puedo suponer que está acotada por un valor, ¿sí? Si la función es continua y en este intervalo que estoy considerando, esto es simplemente considerar el máximo de la función o cualquier valor más grande. Pero bueno, es un número que no depende de h. Entonces acá puedo concluir que este error, que es igual a esto, igual al valor absoluto de esto, y esto es menor o igual que m, entonces me queda esta expresión para el error, ¿sí? Fíjense que acá parece que tengo un orden de convergencia 2, ¿sí? Si yo agarro L y lo duplico, de manera que H lo reduzco a la mitad, entonces aparentemente el error en I2 para un paso de tamaño 2L, perdón, para 2L intervalos, es un cuarto del error anterior, ¿sí? Bueno, sin embargo, este fenómeno solo se da en I2, el segundo punto que tengo que calcular. En realidad es el primero que tengo que calcular, pues el anterior era un dato, ¿sí? Entonces esto se cumple también para I3 y de 3. Creería que no, ¿sí? Acá tengo la solución exacta y tengo la aproximación del método de Euler para paso 1. Entonces observen que acá este error, el error sería esta distancia, ¿sí? Tengo que tomar el máximo de todas estas distancias entre el punto azul y la línea negra, la distancia vertical. Entonces esta es i en t2 menos i2. Y esto es más chico que una constante por h cuadrado, ¿sí? Porque acá directamente estoy partiendo con la pendiente de la solución exacta. Me muevo para acá. Ahora, ya no se cumple lo mismo para esta diferencia, porque acá no estoy partiendo con la pendiente de la solución exacta, que es esta, sino estoy partiendo por la pendiente de una función que está más arriba que la exacta, ¿sí? Consideremos otra solución a la ecuación diferencial. Esta línea roja, esta curva roja, es una solución a la ecuación diferencial, pero
no empezando en 0, sino empezando en 1, y cuyo valor inicial sea el I1 que obtuve con el método de Euler. Entonces acá salgo con la pendiente, o sea, esta línea azul sale con la pendiente de esta. Entonces, este error entre la azul y la roja es, como hicimos con el teorema de Taylor, del orden de h cuadrado. Sin embargo, no es el error real que yo quiero considerar. Esto se llama error de truncamiento local, ¿sí? O sea, quiero decir, esto uno lo calcula, una cota del error, de la misma forma en que calculé esta, ¿sí? Lo mismo si parto de una función que empieza acá. Esto es de orden h cuadrado, es el error de truncamiento local, y esto es el error global, que es más grande, ¿sí? Más precisamente, el error local de truncamiento viene a considerar esa función roja que yo veía ahí. O sea, fijemos un punto TJ y digo que IJ es solución a la misma ecuación diferencial, pero ahora con T a partir de TJ, y mi condición inicial es esto, que I en TJ valga IJ, ¿sí? El error local de truncamiento es la diferencia que hay entre IJ en el siguiente punto, entre TJ más 1 y IJ más 1. Observen que I1, si uno pone I1, esta sería la condición inicial, o sea que es la solución exacta, ¿no? Y epsilon 1 es el error entre I2, es el error en I evaluado en T2 menos I2, que es lo que calculamos antes, que tiene orden h cuadrado. Acá calculamos que E1 es menor que esto, h cuadrado sobre 2 de la función I1, entonces con el mismo argumento podemos concluir que los errores locales de truncamiento son todos más chicos que h cuadrado por una constante, donde esta constante es una cota del valor absoluto de las derivadas segundas de cada una de esas trayectorias. Pero bueno, es un número que no depende de h, ¿sí? Entonces, cada error local de truncamiento tiene orden h cuadrado. Sin embargo, el error global para el primer punto es 0, para el segundo es el primer error local de truncamiento, para el tercero es más chico que la suma de los dos errores locales de truncamiento, esto si suponemos que la derivada de f respecto de y es negativo, que es la estabilidad que nos resulta necesaria. Y el último punto donde voy a considerar, esto directamente es más chico que la suma de todos los errores locales de truncamiento. Si considero el máximo de todos esos errores de truncamiento, esto me queda ese máximo por L, ¿sí? Recuerden que L es la distancia del intervalo dividido h, ¿sí? Y recuerden que el error global es el máximo de todos ellos. Por lo tanto, el máximo de todos ellos es más chico que esto. L es la longitud del intervalo dividido h. Y como dijimos, estos errores de truncamiento yo lo podía acotar por una constante por h cuadrado. Por lo tanto, poniendo acá 1 sobre h y acá me aparece un h cuadrado, el error global me queda acotado por esta fórmula, se me cancela un h acá y acá y me queda dc por h, ¿sí? Entonces, el error global del método de Euler, cuando tengo
una ecuación diferencial estable con derivada de f respecto de i menor o igual que 0 está acotado por c por h. Esto me dice claramente que cuando h tiende a 0, el error global tiende a 0, por lo tanto va a converger a la solución. Y también me dice qué velocidad de convergencia va a tener.